En este video repasaremos la anatomía ósea de la mano. Los huesos de la mano se conforman por 27 huesos y se dividen en tres grupos, en los huesos del carpo, el metacarpo y los dedos. Comencemos con los huesos del carpo. Estos son 8 huesos y cada uno tiene una forma cuboidea, por lo que se le van a describir 6 caras. 2 de estas van a corresponder a la cara palmar y a la cara dorsal, y las 4 sobrantes son las caras articulares. Estos 8 huesos están dispuestos en 2 filas, en una fila superior proximal o también llamada primera fila, en donde se encuentra el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, y en una fila inferior distal o también llamada segunda fila, en la que está el trapecio, el trapezoide, el grande y el ganchoso. Revisemos cada una con más detalle. El primer hueso que vamos a describir de la fila superior es el escafoides. Este se articula proximalmente con el radio, medialmente con el grande y distalmente con el trapecio y el trapezoide. La característica de este hueso es que va a presentar un tubérculo, el tubérculo del hueso escafoides. El hueso semilunar, o también llamado lanatum, se articula con el radio proximalmente, con el escafoides lateralmente, con el piramidal medialmente y con el hueso grande y ganchoso de forma distal. El hueso piramidal, o también llamado triquetrum, se articula con el hueso pisiforme ventralmente, con el semilunar lateralmente y con el ganchoso distalmente. Y el último hueso de la fila superior es el pisiforme. Este solamente se va a articular con el piramidal, va a estar sobre este. En la fila inferior, que es la que se articula con los huesos metacarpianos, tenemos el trapecio, que se articula con el escafoides proximalmente, el trapezoides medialmente, el primer metacarpiano distalmente, y se va a caracterizar por tener una saliente, el tubérculo del trapecio. El siguiente hueso es el trapezoide. Este es el más profundo de todos los huesos del carpo. Se va a articular con el trapecio lateralmente, con el grande medialmente, con el escafoides proximalmente y con el segundo metacarpiano distalmente. El hueso grande, o también llamado capitatum, su cabeza se articula con el semilunar, su cuerpo con el trapezoide y el escafoides de forma lateral, el ganchoso de forma medial y con el segundo, tercero y cuarto metacarpiano de manera distal. Y como último hueso tenemos el ganchoso, o también llamado amatum, que se articula con el semilunar medialmente, con el piramidal proximalmente, con el grande lateralmente y con el cuarto y quinto metacarpo distalmente. La característica de este hueso es que presenta un gancho, que es llamado el gancho del hueso ganchoso, y por lo tanto es el más fácil de identificar. Seguimos con los huesos del carpo. Estos huesos están ubicados en la palma y en el dorso de la mano. Son 5 huesos largos y están enumerados del 1 al 5, donde 1 es el pulgar y 5 es el meñique. Van a presentar una cara posterior dorsal, 2 caras laterales y una cresta anterior o palmar. Sus 2 extremidades es la superior o proximal, que es la base del metacarpiano, es decir, en donde se va a articular con los huesos del carpo, y la inferior, también llamada distal o digital, que corresponde a la cabeza del metacarpiano, que se articula con la falange proximal. Además de esa unión con los carpos, cada uno de los metacarpos presenta 2 carillas articulares para las uniones entre ellos, exceptuando el pulgar, el dedo 2 y el dedo 5, que solamente van a tener una carilla articular. Por último, los huesos de los dedos, o también llamadas falanges, también van a ser huesos largos y por lo tanto van a presentar un cuerpo y 2 extremidades. Cada dedo va a poseer 3 falanges, excepto el pulgar, que solamente tiene 2. En caso de tener 3 falanges, se describen como proximal, medial y distal. Si solamente tiene 2, es proximal y distal. Si es una falange distal, se articula con una falange medial. Si es una falange medial, se articula con una falange proximal. Y en caso de la falange proximal, se articula con el metacarpo. Y esta articulación es mediante su cavidad glenoidea. Mientras que la extremidad inferior o distal tiene una forma de tróclea y esta extremidad es libre, es decir, que no se va a articular con ningún otro hueso.